Terapia de regeneración del estroma corneal para el tratamiento del queratocono avanzado. Resultados clínicos a los 3 años. Los autores de esta charla, profesor Jorge Alio, doctora Mona El Zarif. No hay intereses financieros que divulgar. ¿Es posible tratar el queratocono con el aumento y la regeneración del estroma corneal mediante procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos? El profesor Jorge Alio y sus colaboradores, con la ingeniería tisular, encontraron una alternativa al trasplante corneal clásico, el penetrante o el lamelar, y pudieron regenerar el estroma corneal, y el tejido adiposo forma una buena fuente accesible para la obtención de células madre mesenquimales. Se realizó un ensayo clínico piloto en el Líbano, registrado en el clinicaltrial.gov, y aquí están los principales investigadores, profesor Jorge Alio, Mona El Zarif y Jorge Alio del Barrio. Objetivos. El objetivo principal de este estudio es de evaluar las posibles aplicaciones de la terapia celular con pacientes con queratocono avanzado. 14 pacientes fueron repartidos en un estudio experimental de fase clínica 1 de intervención, serie de casos consecutivos, prospectivos y randomizados. Con el grupo 1 implantamos con 5 pacientes células hadas solas. Con el grupo 2 implantamos un estroma corneal humano descelularizado con 5 pacientes, y con el grupo 3 implantamos unas láminas recelularizadas con hadas con 4 pacientes. Aquí pueden observar las células hadas en cultivo. Con 5 pacientes del grupo 1 se efectuó una liposucción del abdomen y de las caderas, y en el laboratorio se diferenciaron las células hadas. Con el femtosegundo se efectuó en el estroma medio un bolsillo corneal con una incisión de 3 milímetros a 30 grados de diámetro 9,5. Profesor Jorge Alio está implantando en el vídeo 3 millones de células en 1 mililitro de PBS en el primer ser humano, y no se efectuaron suturas. Con el grupo 2, con 5 pacientes, se implantaron láminas descelularizadas después de efectuar un bolsillo corneal de 9,5 milímetros con incisión de 4 milímetros a 50 grados. La diferencia entre el grupo 2 y 3 que la lámina fue recelularizada en el grupo 3 con 500.000 de células hadas en cada lado. Estos dos vídeos enseñan a la izquierda la operación en el modelo animal de conejos en el estudio preclínico, y a la derecha la operación en el primer ensayo clínico en el ser humano. A la izquierda, doctor Jorge Alio del Barrio está trasplantando una lámina descelularizada dentro del estroma corneal del conejo. A la derecha, profesor Jorge Alio está implantando una lámina recelularizada y luego inyectando 1 millón de células hadas dentro del bolsillo corneal. Una sutura fue efectuada y el paciente fue tratado como en post-cirugía de catarata. Plan de seguimiento. Se evaluaron todos los pacientes de todos los grupos en el preoperatorio y en el primer 3, 6, 12 y 36 meses posoperatorios con las siguientes variables del estudio. Solo la microscopía confocal se efectuó hasta los 12 meses posoperatorios y los resultados fueron publicados en la revista EOFS. Los resultados clínicos estadísticos de los 3 grupos fueron estudiados con los modelos lineales generalizados mixtos de Poisson. Estos resultados representan las medias de las variables estudiadas a través del tiempo. Todos los grupos mejoraron los resultados visuales de las agudezas visuales, y los que fueron estadísticamente significativas, la agudeza visual corregida a distancia y la agudeza visual corregida con lentes de contacto. La refracción manifiesta, la esfera refractiva mejoró de 1,1 dioptría hasta los 3 años, y el cilindro refractivo solo hubo un pequeño cambio. Los resultados de los parámetros de volumen y grosor de la córnea. Con todos nuestros pacientes obtuvimos una mejora en estos parámetros, y los resultados fueron estadísticamente significativos, mejor
En el grupo 2 y 3 respecto al grupo 1, con el segmento anterior OCT visante, CCT, y con el punto más delgado en la topografía corneal de Scheimpflug, el thinnest point, y el volumen de la córnea. No hubo diferencia estadística entre los resultados de estos variables con el grupo 2 y 3. Los resultados topográficos: mejoramos las aberrometrías corneales en todos los grupos, sobre todo las de tercer orden y de alto orden, que fueron estadísticamente significativos. Resultados de segmento anterior OCT. Con un paciente del grupo 1 en la figura A y B se observa la transparencia de la córnea con diferentes tiempos posoperatorios. En la C y D se observa la implantación de la lámina descelularizada en el grupo 2 y su mejor integración con el tiempo en el estroma corneal. En la E se observa al primer mes la alta reflectancia de la banda de neocolágeno, y en F a los 3 años se observa la mejor integración de la lámina en el estroma del huésped. Resultados de topografía corneales de Scheimpflug. Se observa en el grupo 1 una mejora modesta del espesor corneal después de los 3 años. También en el grupo 2 y 3 se observa un aplanamiento de las curvaturas sagitales y también una mejora estadísticamente significativa en el espesor corneal en el grupo 2 y 3. Evolución de la biomicroscopía. En la figura A se observan presencias de cicatrices paracentrales con un paciente del grupo 1, y después del implante de células hadas en la figura B se observa una mejora muy notable de estas cicatrices. En el resto de figuras, en la C y E se observa una lámina descelularizada y recelularizada con reducida transparencia, y la mejora de esta transparencia en las figuras D y F con el tiempo. Discusión. Esta investigación piloto involucró una pequeña muestra de pacientes, pero ha podido abrir una nueva área para el manejo del queratoconio y otras distrofias corneales, ofreciendo un tratamiento mucho menos agresivo y contribuyendo a disminuir la creciente demanda del tejido corneal del donado. En conclusión, no se registró complicación ninguna inflamación. La transparencia corneal en el grupo 1 se mantuvo desde el primer día y a partir del tercer mes en el grupo 2 y 3, y una mejora estadísticamente significativa en el grosor del estroma corneal en el grupo 2 y 3. Registramos una patente en el Líbano. Estas son nuestras publicaciones. Y muchas gracias por su atención.